Pues bienvenidos a este segundo video, que es en realidad el inicio del contenido de, respectivo a la atención a la infancia temprana en México, para que podamos entender qué es lo que está sucediendo en estos momentos y cuáles son las posibilidades en febrero de 2019 y en los meses, quizá años por venir, en esta, que es una muy buena oportunidad para mejorar los servicios para la primera infancia en México. Bueno, pues entre las referencias que les estoy poniendo aquí arriba, en donde aparece anunciado el video, viene una liga de este libro que escribimos varios colegas sobre lo que está sucediendo en México. Bueno, la fecha de esta publicación, 2013, tiene todavía la nomenclatura del sexenio anterior. Seguimos hablando de Cedesol, seguimos hablando de los programas que existían en ese momento, Prospera. Y bueno, pues hacemos un rastreo de lo que existe a nivel nacional, a nivel federal, y encontramos 20 programas dedicados de alguna manera al cuidado, a la educación temprana. De tal manera que cuando nosotros nos referimos a alguno de los programas en específico, estamos haciendo de lado lo que sucede en el resto de las 19 posibilidades que había en ese momento en el país para poder atender a la infancia temprana. Algunos, la mayoría de ellos, ya tenían la intención de manejar al menos un aspecto de educación, por lo cual siempre ya se estaba pensando en un currículum. Ha habido igualmente algunas modificaciones a la ley respecto al cuidado de los niños pequeños y a las instituciones que tienen algo que ver con este cuidado, para que ya la educación sea un componente importante de todo servicio que sucede allí. En otra cápsula vamos a hablar un poco más detalladamente de por qué es esto y cuáles son las bases legislativas para entender lo que está sucediendo. Lo importante de todo esto es considerar que, aunque en principio la educación tendría que ser responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, esto no ha sido necesariamente cierto para los niños menores de 3 años. Formalmente la educación básica empieza con la educación preescolar a partir de los 3 años de edad, lo cual es en realidad para la mayoría de los niños cierto desde los 4 y 5 años de edad, ya en el nivel preescolar, que pertenece a la educación básica, que es obligatoria y puede ser gratuita. Para el caso de los menores de 3 años, esto no es así. El nivel no pertenece a la educación básica, de tal forma que tampoco es obligatoria, y que tampoco es obligatoria para el gobierno proveer de estos servicios, lo cual contraviene a lo que la legislación dice actualmente. Bueno, el punto es que la administración de todos estos programas corresponde a diferentes secciones, a diferentes sectores de lo que es el gobierno actualmente. Y sí, por supuesto, tenemos estos programas que tienen que ver con la Secretaría de Educación Pública, que es lo que formalmente se conoce como educación inicial. Y esto es complejo igualmente porque, aunque la institución, el Consejo Nacional de Fomento, CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, es formalmente parte de la SEP, es un organismo autónomo que tiene su propio presupuesto, tiene su propio programa de educación inicial que está dirigido a los padres de familia, a las familias que cuentan con algún niño pequeño, pero que no presta servicios directamente a los niños. Sin embargo, es considerado como un programa de educación inicial. Lo que era conocido como Cedesol, actualmente Secretaría del Bienestar, es precisamente estas estancias infantiles de las cuales se ha estado hablando durante las últimas semanas, por este cambio que va a hacerse de dar el dinero directamente a las familias en vez de dárselos a los centros. Vamos a hablar en otro momento específico de este programa, pero también hay que mencionar aquellos otros programas que tienen que ver con
el sector salud y que están relacionados con los programas del IMSS, del ISSSTE, algunos de educación para la salud y también no hay que olvidar muy importante que existe también el Sistema Nacional DIF. Esto entre los programas nacionales, que como decía en esta referencia hacemos un recuento de 20 esquemas de atención a la infancia temprana y no hay que olvidar que también cada uno de los estados puede tener su propio programa o programas, porque algunos municipios de los más ricos del país también han contado con sus esquemas municipales de atención a los servicios para la primera infancia, de tal forma que estamos hablando de una gran diversidad de asuntos. Y lo que es muy importante también es que estamos hablando de una gran diversidad de fuentes de financiamiento, por lo que en otra de las cápsulas vamos a hablar de las posibilidades, de cómo todo esto ha armado este campo propicio para la corrupción y la fuga de dinero. También vamos a hablar cómo la regulación, que es distinta en cada una de estas instituciones, ha propiciado que igualmente la calidad de los servicios sea muy distinta. De tal manera que la fragmentación de servicios en nuestro país se ha significado una fragmentación en la calidad de los servicios a los que pueden acceder los niños. Notablemente, notamos una escisión entre aquellos servicios que están financiados por el Estado a través de los impuestos de los trabajadores, es decir, de aquellos trabajadores que forman parte del sector formal, que tienen un trabajo fijo, asalariado y que pagan impuestos y que sus impuestos son utilizados como parte de los servicios a los que tienen derecho estos trabajadores. Casos concretos: el IMSS para quienes están registrados en el Seguro Social, el ISSSTE para quienes son trabajadores del Estado y la propia SEP, que su propio personal tiene acceso a los servicios de educación inicial y algunas de las personas, en caso de haber suficiente espacio para atenderlos, pueden acceder igualmente de manera gratuita a este servicio de la SEP. Y en contraposición tenemos aquellos servicios que están fundados por el Estado bajo los esquemas de desarrollo social, como son todas estas guarderías y estancias infantiles. Eso es incorrecto que sigan llamándose guarderías, y también eso lo vamos a platicar, pero el tipo de financiamiento que tienen es muy distinto del que reciben aquellos otros que están dirigidos a la población formal a la que antes nos hemos referido. Entonces, todo esto hace precisamente que tengamos un panorama muy distinto, muy desigual, muy inequitativo de estos servicios. Bueno, me adelanto y voy a decir una de las principales ideas de por qué esta fragmentación continúa allí. Sí, tiene que ver con el financiamiento, por supuesto, pero también tiene que ver con razones políticas. Una de las razones políticas es este manejo del presupuesto que queda escondido en todos los reportes que tenemos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, de cuánto se gasta en estos programas. Y el segundo motivo político tiene que ver con esta negativa que ha tenido el gobierno de formalizar el trabajo de todas aquellas personas que trabajan en estancias y en cualquiera otra de estos servicios que trabajan a través de voluntarios, como en el caso de CONAFE, o a través de servicios en donde las dueñas de las guarderías son quienes contratan a su personal, porque esto ha evitado que exista un sindicato de trabajadores de la educación de maestros de educación inicial. Entonces, una de las razones por las que no se ha impulsado este nivel educativo es porque no se quiere dar más poder al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, esta también es una razón política.
y vamos a platicar también más adelante de todo ello. Pero por lo pronto, la idea principal es que se reconozca que tenemos una gran diversidad de programas, que cada uno de estos programas tiene su forma de financiamiento y oportunidades para que se pueda dar desvío de dinero, porque todo esto es bastante oscuro en la rendición de cuentas que hemos tenido durante décadas, y que también hay razones políticas por las cuales no se quiere formalizar este nivel educativo, aunque la Constitución nos diga que debería ya estarse formalizando. Bueno, pues muchas gracias y continuaremos más tarde con la siguiente cápsula, que tiene que ver con los diferentes huachicoleos a los servicios de educación inicial y servicios en general para la educación, para la infancia temprana. Gracias.